día. Claudio, Débora, muy buenos días. Exactamente. El lunes feriado, trabajo aquí en el Palacio Legislativo a nivel nacional. Nos acompaña, como bien decían, el senador Aníbal Fernández. Muchísimas gracias por atendernos. Lo sorprendemos en este día presentando un proyecto importante, 2 proyectos junto a la senadora Corregido, trabajando aquí en el Senado en síntesis, una conferencia de prensa completa. ¿Qué es lo que están presentando hoy? 2 proyectos que tienden a defender la familia, digamos, ¿no? Veíamos esta mañana la nota, yo por C5N, una nota que hablaba específicamente de violencia familiar y que notamos que este avasallamiento, este abuso de poder hace que se limite, que se restrinja la vida, el desarrollo específico de una familia y que nosotros tenemos que actuar en consecuencia. Entonces lo que buscamos es que ante cualquier autoridad, ya sea judicial, policial o estamento del Estado, municipal, provincial, que hacen hay muchos y que hacen trabajos muy buenos, podamos erradicarse esa denuncia, que puede erradicarla cualquier miembro de la familia o de la comunidad, los niños, los adolescentes, y que puedan ser los que lleven a la práctica efectiva una acción de esta característica. Y entre las medidas que nosotros tenemos en cuenta es la exclusión del hogar del agresor, la prohibición de la aportación de armas, la del decomiso del arma que tenga declarada, aunque tenga credencial de legítimo usuario, muchos elementos que hagan a que ese poder que se supone que tiene y del cual abusa, por el cual agrede a su familia, le sea quitado y que sea tenido en cuenta como responsable de lo que está ocasionando y apartado del hogar. Ahora, senador, usted decía un registro nacional de deudores alimentarios en mora, el segundo proyecto. Lo voy a dejar en comunicación con Débora Plager y con Claudio Rigoli de los estudios C5N para que hablen sobre este tema. Senador, buen día. Claudio Rigoli. Buen día, ¿cómo le va? Bien, digamos que la base como para combatir esta violencia de género en cuanto a legislación... es más que violencia de género. No es violencia de género específica, estamos hablando de violencia en la familia, en cualquiera de las condiciones, sea con alguien del género específicamente, que sea con un hijo, sea con un padre, con una familiar, con un discapacitado, con quien sea. Nosotros vemos esa problemática y que muchas veces esa problemática hay magistrados que ni siquiera toman recaudos para excluirlo del hogar y que lo que hacen es incentivar que el agredido vuelva al hogar a vivir con el agresor, cosas incomprensibles que nosotros creemos que empezamos a darle elementos al magistrado para que pueda excluir y además se notifique las obras sociales, impida que el agresor disponga de los bienes donde están los agredidos, muchos elementos que hacen a la protección específica de la familia que está siendo víctima de este tipo de violencia o de abuso de poder, ¿no? Claro, yo digo, la legislación está, pero resulta como en el caso de esta mujer, el testimonio que decía, tardaron 1 año la justicia en dar la orden de allanamiento para ver si realmente su ex marido, que le había amenazado de muerte, tenía o no un arma en su casa, ¿no? Bueno, acá las cosas son mucho más simples, porque como pretendemos que sea un registro nacional, ante una acción de esta característica se consulta al RENAR y se sabe por lo menos si tiene credencial de legítimo usuario. Claro. Ante esa situación, si tiene un arma legal declarada es muy simple, hay que decomisar el arma y si tiene una aportación hay que suspender esa aportación. Pero si no la tuviera, la denuncia ya sea ante la justicia, la policía o... un estamento del Estado en cualquiera de sus condiciones, vuelvo a insistir que tanto municipios como provincias tienen trabajos muy buenos y uno lo ha podido comprobar en todo el país, puedan actuar en consecuencia y si es que tiene un arma que no la tiene declarada y es conocido por alguno, puede ser un profesional, un médico, quien sea, se protege al denunciante para que precisamente ninguno de ellos omita esa posibilidad de denunciar y evitar que siga adelante un gesto de esta característica que lesiona a toda la familia. Senador, ¿cómo le va? Débora Plager soy. ¿Tienen ustedes alguna estadística cierta respecto de los temas de básicamente de violencia de género? Porque el otro día escuchaba a las integrantes de la Corte Suprema que realmente está trabajando muy bien la oficina de violencia de género allí, del crecimiento exponencial que había tenido en este último tiempo. Pero usted también hoy decía algo importante respecto de la gran cantidad de casos que no se denuncian. Sí, claro, pero con esta ley estamos dando la oportunidad de que terceros sean los que puedan denunciar sin quedar comprendidos en el proceso. Y además lo que nos permite también eso es que
en el marco de la estadística que yo sé que el Gobierno Nacional está trabajando para poder hacer una buena encuesta que nos muestre una realidad, también el Estado Nacional hace muchos años, siendo yo ministro del Interior, comenzamos con lo que hoy se conoce como el 137, es un número de teléfono que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires uno llama ante una situación de violencia en la familia y acude no solamente la policía, sino un equipo de trabajadores sociales. La policía para separar al agresor y los trabajadores sociales más los psicólogos para entender a la familia agredida. En todo caso, entonces en la ciudad está funcionando hace bastante tiempo con una enorme cantidad de trabajo, que eso sí lo tenemos medido y conocido, y aprovecho para contarlo para que la gente sepa, ante una situación de violencia, marcar 137, aunque sea para conocerlo, cómo actuar en consecuencia, porque por ahí no se anima a hacer la denuncia y en el momento en que está sola la persona que es agredida puede levantar el teléfono y contar su historia para que le digan cómo se puede actuar de tal manera que sea protegida tanto la persona que está denunciando como sus hijos, como su familia, sus padres o cualquiera de los miembros de la familia que sean objeto de la violencia. Senador Fernández, soy Melina Fleiderman. Le quería preguntar porque usted hablaba de la intención de defender a la familia y en este sentido desde la sociedad civil, desde las distintas ONG, se está apuntando también a la posibilidad de que quienes sean denunciados por violencia intrafamiliar que pierdan de manera automática la patria potestad y de esta manera poder también apuntar a lo que es la violencia vinculada a las mujeres que ya han padecido esta situación. Bueno, no sé si ustedes han escuchado las reuniones del otro día, la primera reunión que hubo ya formal de la comisión que yo integro, que forma parte de la reforma del Código Civil, la presencia del doctor Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, pero no como presidente de la Corte, sino como especialista en Derecho, un experto en Derecho, la doctora Hayton de Lonasco, también ministro de la Corte, pero en este caso como experta en Derecho, y la doctora Aida Kemermacher de Carlucci. Ahí se habló claramente de lo que va a significar la reforma del nuevo Código, que deja atrás la figura de la patria potestad, no porque sea innecesaria, sino porque está superada por un montón de otras decisiones que desde el punto de vista internacional ellos les llaman responsabilidad parental, ya tienen un montón de otras atribuciones y cubren un aspecto muchísimo más amplio que el que estaba cubriendo en el concepto de Dalmacio Berezarfi de 1869, con lo cual estamos avanzando hacia una propuesta mucho más inteligente que va a comprender todos esos actos, y aquellos que tengan medidas de esta característica o acciones de esta característica en cuanto a abuso del poder o la violencia intrafamiliar van a tener responsabilidades por sus actos, y eso va a implicar, va a ir en desmedro de esa responsabilidad parental que está definiendo el propio Código Civil. Senador, ¿cuáles son los tiempos legislativos de este proyecto? ¿Cuándo se trataría concretamente? Usted sabe que recién me lo preguntaban sus colegas y yo lo que le decía era que la realidad es que uno sería un deshonesto si no dijera que en todos los bloques hay todos sus miembros interesados en que esta política se trate y se analice y se busquen soluciones en común. Sería injusto que yo dijera, no, mi bloque es el que está a la cabeza con estas cosas, sería injusto. Con lo cual seguramente ya las comisiones pertinentes, a partir de que tome estado parlamentario, harán su análisis. Aspiramos que en el tiempo más corto podamos avanzar para su sanción definitiva en el recinto, no solamente la de violencia, sino el registro de deudores alimentarios, porque también entendemos que aquellos que han sido judicialmente condenados al pago de una determinada suma de dinero para que su familia viva de eso, y se hacen, no se hacen los pagos como corresponden, 3 formas seguidas o 5 alternadas, hay elementos más que suficientes, salvo que haya un problema determinado y que se presenten ante el magistrado para aclararlo y se lo exima porque hay una problemática específica que lo ordene, va a tener que pagarlo. Y si no lo pagó, bueno, no van a poder realizar un montón de tareas, como por ejemplo no sacar registro de conductor, no sacar pasaporte, no poder sacar la matrícula profesional, no poder, se le van a prohibir muchísimas cosas si no ha cumplido con el registro de deudores alimentarios como ordena, como esperemos que ordene la ley, y que esto lo va a hacer entonces una cosa mucho más responsable y más seria que solamente la decisión judicial que pareciera que da por concluida con una situación y que después la falta de pago hace que muchas familias sufran o padezcan una situación no deseada, ¿no?